Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Hoy es domingo, Día del Señor. Podemos estar congregados. La Iglesia Reformada de Durazno está congregada, ¿verdad? Bueno, pudimos cantar, pudimos orar, ¿verdad? Un tiempo también pudimos ofrendar. Ahora es momento de escuchar la palabra de Dios. Bueno, Dios nos ha dado el privilegio esto a sus hijos, a los escogidos. Bueno, qué privilegio, ¿verdad? De poder estar juntos como parte del cuerpo de Cristo en esta ciudad de Durazno para entender la palabra de Dios y para poderla enseñar a otros, como estábamos hablando, ¿verdad? Discipulando a otros y predicando el Evangelio a otras almas, ¿verdad? Porque para eso estamos en esta tierra, para enseñar quién es Dios. Bien, vamos a orar para que Dios dirija este mensaje y Él se glorifique en los resultados para hacer a nosotros hacedores de su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias, oh Dios, por este privilegio, como decía hoy. Padre amado, te alabamos, Señor, te engrandecemos. Y Padre, queremos darte gracias por tu palabra santa, la que nos purifica, lo que nos santifica, la que nos muestra, oh Dios, nuestro pecado, la que nos muestra, oh Dios, lo que tú piensas de nosotros, la que dice tu palabra, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar. Oh, ayúdanos, Señor, a ser bíblicos. Este pequeño rebaño, ser bíblico, Señor amado. Y, Señor, sabemos que, como estábamos orando hoy, todos somos pecadores. El único digno acá, Señor, eres tú. Tú eres el perfecto. Tu palabra es perfecta. Nosotros somos imperfectos. Nosotros no somos dignos. Y si estamos aquí es por Cristo, porque Él pagó el precio de nuestra salvación. Él nos, Padre, nos hizo acepto en el amado. Por eso, Señor amado, estamos aquí. Padre, gracias a Cristo. Y por eso rogamos en su nombre para que nos ayudes, Señor amado, a perfeccionarnos, a hacernos a la imagen de tu Hijo. Padre amado, que tu palabra siga moldeando nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de ti. Estamos aquí humillados, Padre, pidiendo, oh Dios, que nos exhorte, que humilles más nuestro corazón, porque sabemos que nos falta, oh Dios. Como confesamos pecados hoy, sabemos que nos falta. Ayúdanos, Señor. Y Padre, úsame. Sé que no soy digno tampoco de abrir tu palabra y leerla, pero Padre, tú me has dado este privilegio, Señor amado, de compartir lo que dice tu palabra con mis hermanos. Ayúdanos juntos como iglesia a ser hacedores de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar estudiando el libro de Filemón, ¿verdad? El domingo pasado estuvimos mirando la introducción del libro de Filemón. Bueno, y ahora vamos a estar mirando, continuar mirando el libro de Filemón. El título del mensaje, bueno, para que este libro fue hecho, ¿verdad? Dios lo hizo para hablar del perdón. El título es Perdón. Bueno, la lectura que vamos a tener hoy es el versículo 4 al 7. Filemón tiene un capítulo solo, por eso el versículo 4 al 7. Dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo memoria en ti, en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Hasta ahí vamos a hacer nuestra lectura y hasta ahí vamos a estudiar hoy, si Dios lo permite, ¿verdad? Este domingo, este libro. Bien, el tema que vamos a tratar: ¿cómo es una persona perdonadora? ¿Cómo es una persona perdonadora? ¿Cuáles son las características de esa persona? Bueno, no específicamente, pero vemos, Pablo da la característica de estas personas, y esta característica la tenía Filemón. Y Dios puso a Filemón, este libro de Filemón, aquí en la Biblia, para que nosotros como iglesia aprendamos a perdonar, ¿verdad? Bueno, estuve mirando el domingo pasado, como dije hoy, el contexto histórico de Filemón. Dios hizo este libro para la iglesia, para nosotros. No, este libro es para el mundo, porque el mundo no perdona. No, el mundo no perdona, el que perdona es el cristiano. Pero no todos perdonamos, ¿verdad? Tenemos que tener ciertas características como cristianos para poder perdonar, estar preparados para perdonar. ¿Se entiende? Bueno, Dios nos va preparando a través de su palabra, ¿verdad? Estuvimos mirando el domingo pasado en Mateo 18. Bueno, Dios dice que si no perdonamos, Él no va a perdonarnos, ¿verdad? Y vamos a caer en disciplina
delante de Dios. Entonces yo no quiero caer en disciplina delante de Dios. Yo quiero que Dios me perdone, ¿verdad? Bueno, así como perdonamos nosotros a los demás, así Dios nos perdona. Bueno, si tenemos ese corazón perdonador, Dios también nos perdona, y es lo que dice su palabra. Entonces Pablo comienza este libro no poniendo su apostolado, ¿verdad? No diciendo, bueno, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, acá está mi autoridad. No, ¿por qué? Porque esto se acuerda que estuvimos mirando que era una carta personal a Filemón, pero también después quería Pablo que la carta fuera leída a la iglesia de Colosa, ¿verdad? Filemón pertenecía ahí a la iglesia de Colosa, Filemón tenía su casa para que la iglesia de Colosa se reuniera. Entonces este hermano era un ejemplo como hermano en la congregación. Pablo no dice aquí que era un anciano, que era un maestro, que era un pastor, que era, no. Acá vemos que Pablo lo que dice, bueno, que estaba muy contento de Filemón, ¿verdad? Que cuando él oraba, cuando se acordaba de Filemón, oraba por él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se oía del amor que tenía, del amor hacia Dios, hacia la palabra de Dios, el amor hacia las almas, porque predicaba el Evangelio, el amor al hermano, porque ayudaba a los hermanos, ¿verdad? Y un hombre así como Filemón, Dios lo puso aquí en la Biblia para que nosotros imitemos a este hermano, para tener un corazón perdonador, ¿verdad? Bueno, vemos que Onésimo, el que fue a pedir perdón, ¿verdad? A su amo Filemón, fue arrepentido y fue a pedirle perdón, pero también llevó una carta, ¿verdad? Acompañado de Tíquico, llevó una carta para que leyera a Filemón del apóstol Pablo y para que supiera que Onésimo ya no era, que no lo recibiera simplemente como un esclavo, sino que lo recibiera como un hermano, ¿verdad? Entonces, pero en su derecho, como Filemón en su derecho ante la ley romana, podía mandarlo a la cárcel, ¿se acuerda que estuvimos mirando? Podía mandarlo a matar, podía mandarlo a castigar, o ponerle una F de fugitivo en la frente para marcarlo por toda la vida a Filemón. Pero bueno, imagínense cómo sería el testimonio de Filemón si hace eso con un hermano en la fe. Entonces Pablo le está marcando, le está enseñando, le está mostrando todo lo que era Filemón, al mismo Filemón. ¿Para qué? Para que Filemón viera, decir, wow, todas estas virtudes tengo yo. Porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Estamos sirviendo, estamos enfrascados en las cosas del Señor y muchas veces necesitamos de alguien más que venga y diga, oh, o sea que se oye de tu amor hacia la palabra de Dios, el amor que tienes hacia los hermanos. ¿Cómo te preocupa de enseñar la palabra? ¿Cómo te preocupa de exhortar a los hermanos? La verdad que sos un ejemplo de cristiano. Y eso es lo que está haciendo Pablo. ¿Para qué? Para preparar el corazón de Filemón para darle la ordenanza, ¿verdad? Que tiene que perdonar a Onésimo. Entonces Pablo está mirando los atributos de Filemón, está recordándole sus atributos a Filemón, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque tenía que perdonar a Onésimo, que era un prófugo. Filemón no era un mal amo, ¿verdad? Sino que era un buen amo. El que estuvo mal fue Onésimo. Fue el que dejó a su amo, le robó, se va a Roma. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando, verdad? Pero ahora vuelve a pedir perdón, ¿verdad? Y ser aceptado por su amo. Entonces Pablo le dice, bueno, ya no es un esclavo, Filemón, es tu hermano, es un hermano en la fe. ¿Y qué debes de hacer? Bueno, ¿qué debe de hacer? Perdonarlo. Cuando un hermano viene a pedir perdón, ¿verdad? Dios manda que debemos perdonar, así como Dios nos perdona a nosotros, que somos sus hijos. Así debemos imitar a nuestro Dios. ¿Cuándo imitamos mejor a Dios? Cuando perdonamos. Dios es un Dios perdonador y sus hijos nos perdonamos los unos a los otros, ¿verdad? Porque sabemos que así como Dios me perdona a mí todos los días porque peco contra Dios, todos los días, cuando mi hermano peca contra mí y viene a pedirme perdón, lo tengo que perdonar. Bueno, Filemón, capítulo 1, versículo 4, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo le dice a Filemón, bueno, como dije hoy, cada vez que se acordaba de él, bueno, daba gracias a Dios por Filemón. Acuérdense que Filemón se salvó con la predicación de Pablo, cuando Pablo estaba en Éfeso, ¿se acuerdan? Predicando, estuvo ahí de pastor por 3 años y Filemón, como era un hombre de negocio, habrá ido a Efesios y ahí conoció el Evangelio y ahí se convirtió.
Pero no solamente se convirtió, volvió a su casa, ¿verdad? Fue a Colosas otra vez, a su casa, sino que él continuó. No sé, como hoy en día, ¿verdad? Estamos muchas veces adaptados a escuchar y decir, bueno, ya Dios me salvó, yo estoy satisfecho. ¿Está? Me salvó. Filemón, vemos la característica de Filemón, de un verdadero creyente, que él creció. Y fue creciendo, y fue creciendo, fue fortaleciéndose. No solamente que se fortaleció él, sino que hizo más. Fortaleció a otros, ¿verdad? Ayudó a otros, sirvió a otros, ¿verdad? Usó sus dones para el servicio de los hermanos. ¿Por qué? Porque amaba a los hermanos. Amaba a Dios, ¿verdad? Y amaba a los hermanos. Él amaba a los hermanos. ¿Y por qué amaba a los hermanos? Diciendo, ay hermano, te amo. No, con actitudes, con hechos, poniendo su casa, ¿verdad? Escuchando a los hermanos cuando venían con preocupaciones, dándole palabras de aliento, ¿verdad? Ayudándolo para que continuaran en la fe. Todos precisamos palabras de aliento, ¿verdad? Yo preciso. Todos precisamos palabras de aliento porque nos desanimamos, ¿verdad? Y necesitamos de hermanos más maduros, espirituales, que nos exhorten. Y ese era Filemón en la iglesia. Un hermano maduro que exhortaba a otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amaba a los hermanos. Bueno, vemos también, no solamente Filemón, sino que también su esposa Apia servía, ¿verdad? Acomodando su casa. No solamente Filemón ponía su casa, sino también atrás de Filemón estaba la familia. No es como acá, bueno, Gustavo pone su casa para predicar, pero no solo Gustavo, sino está la esposa, están los hijos, están todos involucrados, ¿verdad? En el servicio de Dios. Lo mismo hacía Filemón. ¿Por qué lo hacíamos? ¿Por qué lo hacemos? Porque amábamos a los hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo Pablo se enteró de Filemón, que iba creciendo y que estaba sirviendo? Bueno, ¿se acuerdan que el hijo Arquipo de Filemón fue que quedó a cargo de la iglesia? Porque Pablo se fue a hablar con Pablo de la situación que estaba pasando en la iglesia de Colosas. ¿Se acuerdan? Bueno, pero ¿cómo Pablo se enteró que Filemón iba creciendo? Porque estaba Epafra con él, el pastor de Filemón. ¿Se entiende? Entonces fue Epafra a hablar con Pablo de lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Me imagino que Pablo le ha dicho, ¿y Filemón? ¿Cómo va Filemón? Y ahí Epafra le dijo todo lo que, cómo iba Filemón, iba creciendo, iba ayudando a los hermanos, continuaba poniendo su casa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Pablo? Oraba por él, dice el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Ven? Oigo, dice Pablo, oigo, ¿verdad? Los comentarios de lo que dice el tuyo, Filemón, que eres un gran hombre de Dios y que toda tu familia está involucrada en las cosas de Dios, sirviendo a Dios, y eso es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? A Dios le agrada ver a sus hijos que van creciendo, que van ayudando a los recién convertidos, ¿verdad? Aquellos que son nuevos en la fe, aquellas almas que no conocen a Cristo. Bueno, allí están los cristianos para enseñarles quién es Cristo, quién es Jesús. Bueno, para eso estamos. Bueno, y Filemón es un ejemplo, ¿verdad? De consagración. Su familia estaba consagrada al Señor, al servir a Dios. Y cuando una iglesia, cuando hay familias consagradas, va a haber una iglesia consagrada al Señor. Todo parte en el hogar. Cuando hay una familia que va creciendo en el conocimiento de Dios, amando a los hermanos, la iglesia va a crecer. Pero cuando no hay familias que se amen entre ellos y no aman a los hermanos, la iglesia no va a crecer. ¿Por qué? Porque todo parte en la familia, ¿verdad? Entonces, para Filemón y la familia de Filemón, lo más importante era Dios y los hermanos. Aunque Filemón era un hombre de negocio, ¿verdad? Tenía que trabajar como nosotros, tenía que subsistir como nosotros, porque siempre hubieron trabajo, porque siempre hubo gente enferma, porque siempre tuvieron familia, los cristianos, igual que ahora, ¿verdad? Pero ahora, lamentablemente, muchas veces, hoy en día, los cristianos tenemos ídolos. En primer lugar está mi trabajo. En primer lugar está mi esposa. En primer lugar está mi papá. En primer lugar está, bueno, mis deseos carnales. Y después Dios. Bueno, ¿saben qué es eso? Un ídolo. Y los idólatras no entran al reino de Dios.
Un ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en mi vida. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Bueno, ¿quién lo ocupa? En la vida de los cristianos. En la vida de los cristianos, Dios tiene que ser el primer lugar. Por eso amamos a Dios. Amamos su palabra, la obedecemos, ¿verdad? Y sí, tenemos que trabajar, sí que tenemos que atender a los demás, pero Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Y acá lo vemos en la iglesia primitiva, porque crecía, porque maduraban, porque ponían a Dios en primer lugar en su vida, ¿verdad? No simplemente se congregaban. Hoy en día muchas iglesias evangélicas, es igual que el catolicismo, van el domingo, van el viernes, van en un estudio bíblico, y está, cumplí Señor, déjame vivir a mi manera, y yo ahora tengo mis cosas que hacer, mis ídolos para atender, y bueno, el domingo te doy tu lugar, el miércoles te doy tu lugar, cuando pueda, y el viernes, si tengo tiempo, también te doy tu lugar. Pero la vida de cristiano es todos los días el Señor está en primer lugar. Y vemos que Filemón era un hombre así, y su familia también era así, poniendo a Dios en primer lugar, ¿verdad? Filemón capítulo 1, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Una persona que está preparada para perdonar, primero debe ser salva, ¿verdad? El mundo no perdona, ¿verdad? Vemos que el mundo está continuamente incitándonos a vengarnos, aún hasta los niños, los superhéroes, ¿verdad? Salen en las películas y dicen que los Vengadores, ¿verdad? Y ahí el que hace más venganza, el que asesina más, el que tiene más fuerza, y eso es lo que nos enseña el mundo, ¿verdad? Pero el Dios nos enseña todo lo contrario a los cristianos. El Dios nos dice a nosotros que debemos perdonarnos los unos hacia los otros, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo una persona puede perdonar? Si nace de nuevo, ¿verdad? Si es una nueva criatura. Bueno, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice Dios que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, un verdadero cristiano se va a ir perfeccionando, no se va a quedar estancado, ¿verdad? Y bueno, el tiempo de Dios, y bueno, Dios va a hacer la obra cuando Él quiera. No, Dios dice que si Él comenzó algo en tu vida, te va a ir perfeccionando, ¿verdad? No es que te va a dejar ahí a la deriva y, ¡ay, dejé a Gustavo ya! Lo salvé, pero lo dejé allá a la deriva. Pero no, si Dios me salvó, Él promete perfeccionarme. Bueno, y Él va a ir perfeccionándome. ¿Cómo? Pareciendo más a Cristo. Y esa es la perfección, ¿verdad? No es que me va a ir perfeccionando en hacer negocios, hacer plata, hacer mejor en el mundo, hacer aplaudido en el mundo. No, me va a perfeccionar en la imagen de Cristo. ¿Y Cristo qué hizo cuando estuvo en la tierra? Perdonó, ¿verdad? Bueno, lo mismo los cristianos. Estamos en la tierra para perfeccionarnos, para ir practicando el perdón. Y cada vez que nos parecemos a Cristo es cuando perdonamos. Entonces debemos recordar que Epafras, como dije hoy, estaba con Pablo y él estaba diciéndole cómo Filemón iba creciendo y su familia iba creciendo, tanto así que dejó al hijo de Filemón a cargo de la iglesia, ¿verdad? Entonces el crecimiento vemos que Dios es el que nos hace crecer. Está en nuestra parte, sí, de leer la Escritura, de obedecer la Escritura, pero el crecimiento lo da Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Nuestro granito de arena es abrir la Biblia, leerla, orar, salir a la calle y hacer lo que Dios me mandó, ¿verdad? Ese es nuestro granito de arena. Dios, el que está en nosotros, el Espíritu Santo, es el que nos impulsa, nos recuerda lo que tenemos que hacer. Nosotros abrimos nuestra boca, ¿verdad? Nuestro cuerpo lo ponemos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Filemón, ¿verdad? Filemón estaba haciendo eso ahí en Colosa, en su iglesia, ayudando a los demás. Ahora vamos a traerlo a nosotros, a la iglesia reformada de Durazno. Dios, pongan, si Pablo estuviera vivo y nos mandara una carta, ¿diría lo mismo de nosotros? Hermanos queridos, qué bueno, miren, me acuerdo cada vez que oro de ustedes, lo bien que van, cómo se aman, cómo se cuidan, cómo obedecen al Señor. Oigo de ustedes, estoy acá preso en Roma, pero allá en el Uruguay, en la ciudad de Durazno, se escucha de ustedes cómo se aman,
cómo se cuidan, cómo obedecen la palabra de Dios, cómo predican el Evangelio a toda criatura. La verdad, ustedes hermanos, que son un gozo para mí. ¿Puede decir eso Pablo si estuviera vivo? Bueno, saquemos a Pablo. Si viniera Cristo, ¿qué diría de nosotros hoy en día? Hermanos, ¿cómo se aman? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo se alientan a continuar? ¿Cómo se ayudan a andar en el camino de Dios? ¿Cómo se exhortan a unos a otros? ¿Cómo se cuidan? Bueno, eso diría Dios de nosotros, ¿verdad? Como iglesia. Bueno, Dios dejó su palabra, ¿verdad? Para que nosotros miremos lo que Dios le gusta que tenemos que hacer. Imaginemos que Dios nos está hablando a nosotros, porque cada vez que abrimos la Biblia, es Dios que me va a hablar a mí, individualmente, ¿verdad? Por eso muchas veces oramos, Señor, yo quiero que me hables. Venimos, abrimos la Biblia, nos congregamos, Dios nos habla, ¿verdad? Y salimos a la calle y vivimos como queremos. Pero Dios te habló. Y después vamos hipócritamente en oración en nuestra casa, ¿verdad? Ay, Señor, yo quiero que vos me hables. Pero Dios una y otra vez está hablando, está hablando, está hablando. Bueno, Filemón, Dios le hablaba, ¿verdad? Y Filemón hacía. Bueno, es un ejemplo de un hombre que puede perdonar, ¿verdad? Porque Dios le iba a pedir después más adelante, los otros versículos del 8 en adelante, Dios le pide a Filemón, por eso te pido que perdones a Onésimo. Te doy todas tus características que tienes para perdonar, ¿verdad? Por eso ahora pido que perdones a Onésimo. Bueno, por eso esa característica la tenemos que tener nosotros para poder perdonar, ¿verdad? La característica que Dios puso de Filemón. Bueno, Pablo escribió esta carta para reconocer la vida de un ejemplo de cristiano. Bueno, vemos un ejemplo de cristiano. No se lo puso él, esta vez puso a Filemón, ¿verdad? Porque muchas veces él dice, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Pablo, ¿verdad? Bueno, pero ahora pone a Filemón, un ejemplo de cristiano, ¿verdad? Para que veamos nosotros y aprendamos de este hombre de fe. ¿Qué era lo que se notaba de Filemón? Que se nos debe notar en nosotros. ¿Qué se notaba de Filemón? Que se debe notar en nosotros lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 26. ¿Qué dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 26? Más los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se notaba en la vida de Filemón. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor. Ay, el amor sentimental. El amor que quiero quedar bien. Vaya que no le vaya a hablar a un hermano y se enoje. Vaya que, ay, hay que disciplinar a un hermano. Qué horrible. No, no. Vamos a entendernos, ¿verdad? No, el amor de Dios es obedecer la palabra. Y exhortar al hermano si está pecando. Ese es el amor. Gozo, paz, paciencia. Gozo en medio de los problemas. El cristiano va a poder, un cristiano se enferma, un cristiano también sufre de cáncer, un cristiano también se muere enfermo, pero en medio del cáncer, en medio del sufrimiento, él tiene gozo, tiene paz, él tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, la ley no te juzga si tú practicas estas cosas. Filemón la practicaba, ahora nosotros la practicamos. Versículo 24. Pero los que son de Cristo, escuchen bien lo que dice acá, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya no vivo más lo que yo quiero. Mis deseos carnales ya no están en primer lugar. Primero están los deseos de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Versículo 25 lo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si yo ando por el Espíritu, como andaba Filemón, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a salir de mi vida? ¿Qué va a brotar en mis poros? Los frutos del Espíritu. Ahora, si ando en la carne, ¿qué van a salir? Los frutos de la carne. Pero nosotros no andamos más por los frutos de la carne, si somos de Cristo, ¿verdad? Si no somos de Cristo, juzguémonos nosotros mismos si estamos viviendo en el camino del Espíritu o el camino de la carne. Si andamos en el camino de la carne, somos de la carne, no hemos nacido de nuevo. Si andamos en el camino del Espíritu, somos del Espíritu, el Espíritu está en nosotros. Entonces, cuando andamos en el camino del Espíritu, versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué le pasa a una persona que anda en el Espíritu? Bueno, no se alaba a sí mismo. Cuando es exhortado, no se enoja. ¿Por qué? Porque
el hermano lo está exhortando, lo está amando, ¿verdad? Bueno, cuando esa persona es exhortada y no, muchas veces no anda en el espíritu o no quiere el espíritu, se va a enojar, se va a irritar, ¿verdad? Y se va a andar envidiando los unos a los otros. Y vemos la característica. Filemón no era así. Filemón era un hombre que andaba en el espíritu, ¿verdad? Era un hombre que andaba enseñando la palabra. Era un hombre que andaba exhortando a los hermanos. ¿Por qué? Porque amaba a los hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que dice acá que tenemos que pedir por más amor. Señor, dame más amor. No, acá dice la Biblia, dice, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, si tú tienes el Espíritu Santo, tienes amor, el amor verdadero, el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor que obedece, el que se somete a la palabra de Dios, el amor que ama al hermano, que le sirve con sus dones, ¿verdad? Lo sirve, lo ayuda, lo exhorta, lo conforta, lo ayuda a seguir en el camino de Dios. Y eso es lo que hacía Filemón. Era lo que hacía Filemón con la iglesia. Él era el que cuidaba a los hermanos, ¿verdad? Entonces, eso va a fluir en la vida del cristiano, va a fluir, ¿verdad? Y los demás van a ver cómo Filemón cuida a los hermanos, cómo ama la iglesia Filemón. Bueno, en Filemón se veía ese amor, en nosotros. Ahora, traigámonos a nosotros, porque la Biblia es para nosotros, hermano. No, este mensaje es para la iglesia fulano, o para el cristiano, o por lo que nos miran en las redes. No, este mensaje es para la iglesia de aquí en Durazno. Obviamente uno comparte el mensaje con las redes, para que el que pueda escuchar también pueda ser bendecido con la palabra. Pero Dios nos está hablando a nosotros, a la iglesia de Durazno, ¿verdad? Bueno, de nosotros fluye como Filemón los frutos del Espíritu. Bueno, ojalá que sí, ¿verdad? Bueno, debemos estar conscientes que ya tenemos el amor de Dios. No necesitamos más amor, simplemente tenemos que ejercitarlo. Nada más. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Por el amor verdadero obra. Ay, yo amo, Señor. Vos no sabés cuánto te amo. Bueno, ¿qué estás haciendo para el Señor? Sí, yo de vez en cuando puedo evangelizo, cuando me acuerdo, cuando tengo tiempo. No, pero eso es parte del cristianismo. Como Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no hablo del Evangelio. Eso ya nace por los poros de un cristiano, de hablar del Evangelio. Bueno, amas a Dios, ¿qué haces para la obra de Dios? ¿Qué haces para la ayuda de tu hermano? Filemón hacía, y se notaba de su amor, como lo dice el versículo 5, porque oigo del amor y qué, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Se notaba la iglesia, porque se veía cómo Filemón amaba a los hermanos. Bueno, vemos que Filemón defendía los intereses eternos, los intereses del Padre Celestial. No defendía sus intereses o quedar bien con los hombres. Él defendía la Biblia y enseñaba la Biblia y confrontaba a los hermanos con la palabra, ayudaba a los hermanos con la palabra, ¿verdad? Y su vida acompañaba lo que él predicaba y enseñaba. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Entonces, vemos que este mundo lo que nos enseña es venganza. Dios lo que nos enseña es perdonar, ¿verdad? Dios dice, el mundo dice, no seas débil, te pegó una patada, pegale 3. Dios dice, perdona, ¿verdad? Y así Dios es todo lo contrario a lo que el mundo nos enseña. Bueno, nos criamos así, ¿verdad? Bueno, pero ahora somos nuevas criaturas. Somos nuevas, si hemos nacido de nuevo, tenemos que vivir por el Espíritu, van a fluir los deseos del Espíritu, como fluían en Filemón y en su familia, ¿verdad? Porque amaba al Señor y amaba a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15. Bueno, mira, aquí es bien clarito lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bueno, Filemón lo demostraba, ¿verdad? Lo dice aquí.
Filemón lo demostraba porque en el versículo 5 dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, con todos los hermanos. Versículo 15 de Primera de Juan, capítulo 3, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, ¿cuál va a ser la característica de un cristiano? Ay, si yo me congrego, yo no falto a ninguna reunión, ¿sí? Pues vamos a hacerlo, hermano. Se nota como Filemón, cómo tú te preocupas por ello, cómo le sirves, cómo le enseñas la palabra, cómo te preocupas en su vida espiritual, a exhortarlo, a enseñarle, ¿verdad? No decirle como el mundo, ¿verdad? El mundo muchas veces cuando nos dice algo nos dice grito, nos grita, ¿verdad? Y nos deja, y muchas veces vemos que pasan, ¿verdad? Pasan en la calle. Muchas veces aquellos que manejamos, ¿verdad? Pasa uno y muchas veces nos equivocamos, porque somos humanos también, ¿verdad? Nos equivocamos, pasa uno y nos grita un disparate, ¿verdad? O una barbaridad, y se va, y no le va ni tiempo de decir, me equivoqué, perdón, discúlpame, ¿verdad? Y se va y te deja ahí, uno queda como embuchado, ¿verdad? Con el perdón ahí, perdón, y se va, ¿verdad? El mundo grita y te insulta, y el mundo anda así diciendo las cosas y te deja. Bueno, el cristiano no hace eso. El cristiano cuando va a hablar con un hermano y lo va a exhortar, ¿verdad? Como lo hacía Filemón, me imagino que Filemón no le diría las cosas y se iría, sino que Filemón se sentaba con el hermano querido, estás mal, tenés que cambiar tu actitud. Mira, Dios dice que vos tenés que el carácter de Cristo tiene que estar formado en ti, y no se ve el carácter de Cristo, hermano, tenés que cambiar, ¿verdad? Y así que Filemón, como es hermano mayor, va el hermano menor y le enseña, ¿verdad? Cómo tiene que vivir, cómo tiene que andar para agradar al Padre. Bueno, así andaba Filemón, no andaba como el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a ver la característica de una persona no perdonadora, una persona que no puede perdonar. La Biblia lo enseña. Romanos, capítulo 3, versículo 11 al 18. Es un pasaje muy conocido. Romanos 3, capítulo 11, versículo 11 al 18. Bueno, Dios muestra aquí cómo es la característica de una persona del mundo. ¿Ah? Bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 11. Bueno, el mundo no entiende a Dios y no lo busca a Dios. Y si no entiende a Dios y no busca a Dios, ¿qué va a hacer? No va a perdonar, ¿verdad? Versículo 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, ¿qué hace el mundo? No busca a Dios. Es Dios que busca el converso, ¿verdad? Y le predica, envía a sus hijos a predicarle el Evangelio para traerlo a los pies de Cristo. No es que nosotros venimos a Cristo porque yo vine, busqué a Dios y Dios me recibió porque yo vine y lo busqué, ¿verdad? No, Dios es el que da el primer paso, es el que nos lleva, ¿verdad? Porque nosotros estábamos desviados, éramos inútiles, no hacíamos nada bueno, ninguno en el mundo hace nada bueno, ¿verdad? Dios nos hace útiles, Dios nos trae, nos muestra nuestra condición espiritual, que estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Y ahí nos hace nueva criatura. Versículo 13. Bueno, un mundano, escuchamos su garganta, el versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Eso es lo que hace el mundo. El cristiano hace lo contrario. Abre su boca, ¿verdad?, para decir la verdad. El mundo abre su boca para mentirnos, ¿verdad? Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Bueno, lo único que hay en la boca de este mundo es veneno, es envenenarnos, es incitarnos a hacer lo malo, incitarnos a no perdonar, ¿verdad? Dios nos incita a perdonar, el mundo nos ve débil cuando perdonamos, ¿verdad? Cuando el mismo hombre se ríe del cristiano, viene a otro y dice, pero ya lo que te dijo, decirle este disparate, decirle. Y el cristiano dice, no, déjalo, él no sabe lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque es una persona ciega, no conoce a Dios, él no sabe lo que hace, él no sabe lo que está diciendo. Déjalo, Dios se va a encargar de él. Pero sos un débil, tenés que insultarlo, tenés que pisarle la cabeza. No, Dios me manda a mí a amarlo. Pues ¿sabes qué? Voy a orar. Amigo mío, voy a orar por ti y por tu salvación. ¿Verdad? Y quedan, no saben qué decir.
¿verdad? Cuando un cristiano actúa diferente al mundo. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué sale de la boca de un mundano? Bueno, maldición, hablan mal de las personas, ¿verdad? Amargura, ¿por qué? Porque están desconformes con el gobierno, desconformes con el trabajo, desconformes con los patrones, desconformes con el sueldo, desconformes con lo que comen, desconformes. Escuchamos a un mundano y ¿qué es lo que habla? Desconformidad, ¿verdad? Nosotros los cristianos, nuestra boca, ¿qué tiene que decir? Bendiciones. Bendiciones, ¿verdad? Y una boca, abrir nuestra boca para agradecer. Sí, está complicada la cosa, pero Dios no nos deja faltar nada. Gracias a Dios, trabajamos y Dios no nos deja faltar el pan en nuestra casa, ¿verdad? El mundo se critica, se amarga, chismea, habla mal de las personas. El cristiano bendice, habla bien de Dios, ¿verdad? Y no anda hablando, no debe hablar mal de las personas. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Bueno, ellos lo que quieren es venganza, ¿verdad? Yo quiero matar, quiero vengarme. ¿Cómo éramos nosotros cuando estábamos en el mundo? Bueno, ahora somos nuevas criaturas, no podemos hablar, hacer como hace el mundo y hablar como habla el mundo. Versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Bueno, no son felices. ¿Por qué? Porque no están satisfechos con su vida. Por eso hay tantos homicidios, por eso hay tanta gente que se mata, ¿verdad? Tanto gente que, bueno, jóvenes que se drogan, familias que se dividen, iglesias que se separan. ¿Por qué? Porque no están conformes. No están conformes como hacen las cosas, lo que permite Dios en su vida. Versículo 17, y no conocieron camino de paz. No hay paz. Como dice la Biblia, no hay paz para el impío. Para el hombre aquel que no conoce a Dios, no hay paz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no conoce al príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? El Señor Jesucristo. ¿Y cómo el mundo va a tener paz si no conoce a Cristo? El mundo lo que tiene es una paz falsa, una paz que Satanás le enseña, ¿verdad? Una paz temporal. Nosotros los cristianos tenemos una paz eterna. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y Él es el príncipe de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo vive el mundo? Sin temor a Dios. Yo hago lo que quiera, digo lo que quiera, yo vivo a mi manera y nadie se meta en mi vida. Y nadie me diga nada. Porque yo vivo a mi manera. Y así vive el mundo, ¿verdad? Pero el cristiano es todo lo contrario. Ya no vivo más yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo más a mi manera, vivo a la manera de Dios, ¿verdad? Y esa es la única manera de tener un carácter perdonador. ¿Por qué? Porque tengo un carácter dócil a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces una persona del mundo no puede perdonar, porque su naturaleza es la venganza, como éramos nosotros. Estábamos llenos de rencor, llenos de malicia, llenos de chisme, ¿verdad? Solo hay que escuchar lo que ellos hablan, lo que las personas del mundo hablan, y nos damos cuenta quiénes son cristianos y quiénes no. Con sus frutos los vamos a conocer, ¿verdad? Viven todo el día pensando mal de los demás, haciéndole mal a las personas, y así vive el mundo, ¿verdad? Pensando qué le puedo hacer a aquel, o mira, este compañero mío va a ascender antes que yo, ¿qué le puedo hacer para yo pasarlo y que él quede atrás mío? ¿Verdad? El cristiano no, el cristiano dice, mira a los demás como superiores. Tu hermano le va bien, alaba a Dios. A tu compañero le va bien, alaba a Dios. Estate agradecido con lo que Dios te ha dado a ti. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? De nosotros. Y con ese carácter vamos a poder perdonar. Si nosotros tenemos el carácter del mundo, bueno, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema, o no nacimos de nuevo o hay pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el carácter de Cristo, el carácter perdonador, ¿verdad? Entonces una evidencia de una persona perdonadora es que ama la palabra de Dios, ama a los hermanos, se nota en su diario vivir, porque él hace, el amor de Dios es hacer, no es simplemente decirlo, porque obedece, su vida se caracteriza que es una persona obediente como Filemón, ¿verdad? Y tiene una mentalidad de siervo. Él está para servir a los hermanos. Bueno, Pablo oraba por Filemón. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo oraba? Bueno, ¿se acuerdan que Pablo dice en el versículo 4, doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús,
y para con todos los santos. Versículo 6, ¿para qué Pablo oraba? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para que la participación de la fe de Filemón fuera eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo oraba para que Filemón continuara activo, creciera, ¿verdad? Y compartiera su fe de Cristo y la palabra de Dios con los demás hermanos en la iglesia. Pablo lo que le estaba diciendo es que los hermanos de Colosa necesitaban de él. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. Acá no es simplemente la obra la lleva a uno solo, el que predica. El predicador necesita de Filemones, ¿verdad? De Filemonas que vengan y nos exhorten y nos enseñen, ¿verdad? Ah, no, pero nosotros tenemos el tal pastor, o tenemos aquel que enseña la palabra, o te somos de la misión tanto, ya está, no pensamos más nada. No, hermano, Filemón, la iglesia necesitaba de Filemón, y Filemón necesitaba de la iglesia. Somos un cuerpo, ¿se entiende? La cabeza de Cristo, y nosotros somos parte del cuerpo. El predicador simplemente predica, pero también hay servidores, hay otros que enseñan las escrituras, hay otros que oran, hay otros que confrontan el pecado, hay otros que enseñan las escrituras mostrándole el pecado a los hermanos, ¿verdad? Todos necesitamos los unos de los otros, no es uno solo que lleva la obra. Bueno, estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Fuimos criados así, que uno era solo que hacía todo. Pero la iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo necesitamos, la mano necesita del brazo, ¿verdad? El brazo necesita del tronco necesita de las piernas necesitan de los pies, para que el cuerpo marche. Todos necesitamos de todos. Lo mismo en la iglesia. Todos necesitamos de todo para que el cuerpo marche y crezca y madure. Si no, acá no hay llaneros solitarios, cristianos solos. Yo, ¿sabe qué? Oro en mi casa, leo la palabra y ya está. Yo crezco a mi manera. La mano no crece sola, ¿verdad? Si se aparta del cuerpo, la mano no crece sola. Se echa a perder. La mano se necesita estar injertada en el cuerpo para crecer, ¿verdad? Bueno, lo mismo un cristiano no puede salir del cuerpo porque tiene que tener comunión con todo el cuerpo para crecer. Y Filemón era el hombre ideal que unía el cuerpo, que estaba para ayudar a los hermanos, ¿verdad? Y se necesitan hoy en día esos hombres, ¿verdad? Y mujeres que estén juntos, un equipo, juntos, para que el cuerpo marche, estar unido con un mismo fin. ¿Cuál es el fin? ¡Ay, que me aplaudan a mí! No, el fin es fortalecer el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo madure y el cuerpo de Cristo sea eficaz, ¿verdad? Que trabaje eficazmente, que crezca, como dice el versículo 6, para que la participación de tu fe sea, ¿qué? Eficaz. Para eso oraba Pablo, oro para que tú continúes, Filemón, creciendo y ayudando a los hermanos. ¿Sabes qué, Filemón? Para que lo que tú hagas sea eficaz, para que la iglesia crezca. Bueno, al ver la iglesia como Filemón iba y perdonaría a Filemón, a Onésimo, perdón, al ver la iglesia que Filemón iba a perdonar a Onésimo, bueno, eso iba a impactar a la iglesia. Imagínense si fuera al revés. Este hombre que exhortaba a los otros, hermano, tenés que perdonar, o hermano, tenés que perdonar al otro hermano, y llegaba un momento, ahí vino Onésimo, este me la debe, y me robó. ¿Sabe qué? Nosotros, ya, y pónganle una F en la cabeza, y bueno, ¿saben qué? Después vamos a mandarlo a la autoridad y que se pudra en la cárcel. Pero, Filemón, es tu hermano, es Onésimo. Antes era inconverso, pero ahora es tu hermano. Vino arrepentido a pedirte perdón, y lo vas a matar. Pues también iba a repercutir en la iglesia, porque todo aquel testimonio que tenía Filemón iba a caer para abajo. ¿Se entiende? Entonces Filemón era un hombre que ayudaba a los otros, enseñaba a los otros, pero ahora llegó el momento de él perdonar. ¿Se entiende? Y es lo que va Pablo preparándolo a Filemón. Van diciéndole, vos sos aquel que ayudas a otro, sos aquel que, bueno, exhortás a otro, pero va a venir el tiempo que va a venir Onésimo ahora, y tú vas a tener que perdonar a Onésimo porque es tu hermano.
es tu hermano y tú lo tienes que perdonar. Es tu hermano, ¿verdad? Bueno, y eso iba a impactar a la iglesia. ¿Por qué? Porque iba a impactar todo lo que Filemón enseñó. Bueno, se iba a ver ahora con Onésimo. Se iba a ver ahora con Onésimo, ¿verdad? Así como Dios perdona los pecados de Filemón, y Filemón también lo enseñaría a la iglesia. Bueno, hermano, Matías, tenés que perdonar a Sofía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios te perdona todos los días, Matías, cuando vos pedís perdón. Así que cuando ella venga y te pida perdón, es tu hermana, perdonala. Pero mañana Matías va a ver, Verónica viene y me hace algo malo a mí, y yo, esta me hizo algo. ¿Saben qué? No te quiero más, no te perdono, no te quiero más. Matías va a decir, pero Gustavo, me enseñaste que hay que perdonar y vos no vas a practicar lo que predicaste. Bueno, eso es lo que Pablo va preparando el camino, ¿verdad? Pablo es muy astuto, ¿verdad? Pablo es muy astuto y va preparando el corazón de Filemón para dejarlo pronto para que perdone a Onésimo. Entonces Pablo dice que oraba para que la participación de la fe que fuera eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esto es lo que dice el versículo 6 de Filemón. Bueno, Filemón lo que vemos es que Pablo lo que está diciendo es que Filemón lo que aprendía, lo practicaba. Aprendía y lo ponía en obra. Aprendía y lo ponía en obra, como un soldado. Bueno, cuando estábamos en la policía, nosotros decíamos, bueno, ¿saben qué? Le vamos a enseñar esto. ¿Ah? Pero cuando llegó el momento que estábamos en apuro, ¿verdad? Y teníamos que hacer la formación tal, ahí había que practicar. Bueno, eso es lo que hacía Filemón. Yo le enseñaba la palabra y salía afuera y lo practicaba, ¿verdad? Y eso es lo que hace un buen soldado del Señor Jesucristo. Hace lo que su capitán le manda, y Filemón lo hacía, aplicaba la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Colosenses capítulo 1, versículos 7 al 10, dice, como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Quién enseñó a la iglesia de Colosa? Epafras. ¿Y quién estaba en la iglesia de Colosa? Filemón. Filemón tenía la casa de él. ¿Se entiende? Entonces Epafras le enseñó, nuestro consiervo amado, dice Pablo, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. ¿Se dan cuenta? Había uno que le estaba enseñando a Filemón, y Filemón practicaba lo que Epafras le enseñaba. Epafras le enseñaba la palabra, y Filemón actuaba y practicaba y cuidaba la iglesia. ¿Ven? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Que no solamente era Filemón, no, también estaba Epafras, que enseñaba la palabra. Y ahora Epafras se va para recibir más conocimiento, para ayudar a la iglesia. ¿Por qué? Porque Epafras amaba la Biblia, amaba la palabra de Dios, amaba a Cristo y amaba a los hermanos. Filemón, ¿qué le pasaba a Filemón también? Amaba la palabra y amaba a los hermanos. ¿Quién lo había contagiado? Epafras. Epafras le había enseñado. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Ven? Ven acá a Epafras, ¿verdad? Le pasa, le enseña la palabra, Filemón actúa, no solamente Filemón, sino que el hijo de Filemón queda como pastor, sustituto de Epafras, y Epafras se va a donde estaba Pablo para recibir del instituto de Pablo más conocimiento, para volver a la iglesia y volcar todo ese conocimiento a la iglesia, para que la iglesia fuera fortalecida. Entonces, nosotros vemos que eso es el amor. Bueno, el amor es, yo me sacrifico por mis hermanos, me sacrifico para aprender más la palabra, para ayudar a mis hermanos. Lo hizo Epafras. El Filemón hacía lo mismo que le enseñó su pastor. ¿Se dan cuenta? Vemos un hombre que amaba la Biblia y contagió a otro que también amaba la palabra y amaba a los hermanos. Por eso, el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, pero andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así andaba Filemón. Así andaba Filemón, ¿verdad? Pablo oraba por la iglesia de Colosa, para que la iglesia de Colosa anduviera así. ¿Y quién estaba ahí? Filemón. Y eso era, para Pablo era una tranquilidad también. Para Epafras era una tranquilidad.
me voy pero dejo a mi hermano, que es un modelo mío. Yo estoy imitando a Cristo, ¿verdad? Y él me quiere imitar a mí, la enseñanza que yo le enseñé son de Cristo, también está imitando a Cristo. Bueno, mañana nosotros un día no vamos a estar más acá en esta ciudad. Capaz que el Señor nos lleva a otro lado, ¿verdad? Bueno, tiene que haber otro que enseñe la palabra, que enseñe lo mismo, ¿verdad? Que enseñaba al otro hermano. Porque es así, así como Pafra se tuvo que ir, ¿verdad? Quedó Filemón, quedó el hijo, su hijo, Arquipo, para enseñar la palabra. Se dan cuenta que nadie es imprescindible, gracias. Nadie es imprescindible. Todos somos vasos de barro. Todos somos vasos de barro. ¿Qué quiere decir eso? Que somos vasos descartables. ¿Ven? Cuando vamos a un lugar y nos dan un vaso descartable para tomar un jugo, tomamos el jugo y ¿qué hago con el vaso? Y el dueño dice, tíralo. No vamos, pum, lo tiramos. Porque lo que servía era lo que tenía dentro, ¿verdad? El contenido, el jugo que tenía dentro. Esto es lo que vale. Esto es lo mismo. ¿Qué es lo que vale de nosotros? Lo que tenemos dentro. ¿Y qué es lo que tenemos dentro? El Espíritu Santo. Nosotros somos vasos descartables, ¿verdad? Hoy estamos aquí, podemos estar en otro lado, pero tiene que quedar otro vaso descartable sirviendo al Señor. Así quedó Filemón, quedó su hijo, quedó su esposa, ¿verdad? Epafra se va, pero quedó Filemón y su familia. Versículo 7 de Filemón, versículo 7. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Ven? Acá ven la confianza, ven el gozo de Pablo, le llama hermano, hermano mío, oh, qué gozo, qué consolación, sabemos que tú estás ahí, Epafra está acá, pero tú estás ahí, tú estás ayudándolo, hermano, qué bueno. Bueno, vemos que un cristiano que perdona, porque puede perdonar, perdón, como es Filemón, es porque ama a los hermanos, tanto que no mira por su bienestar, no mira por él, mira por los demás, ¿verdad? Mira por los demás. Y estar con Filemón era así, ¿verdad? Era ir a estar con él, como lo que está enseñando Pablo, estar con él. Filemón, no sé qué me pasa, está el problema. Ese hermano vendría y te sentaría. Mira, hermano, lo que dice el Señor, vamos a orar. Mira, tú tienes que cambiar esa actitud. Tú tienes que, bueno, el Señor quiere que sea de esta manera, ¿verdad? Así actuaría Filemón. Una paz, una paciencia, ¿verdad? Con un amor, bueno, reconfortaba a los hermanos, los animaba, ¿verdad? Que continuaran adelante. Bueno, cada uno de nosotros, como dijimos hoy, necesitamos de hermanos así. Necesitamos que nos exhorten. Yo necesito, no sé ustedes, pero yo lo necesito. Que me ayuden, que me animen, porque yo también bajo los brazos. Yo, gracias a Dios, tengo a mi esposa, ¿verdad? Que es mi Filemona. Y es la que me ayuda y me exhorta, ¿verdad? Y me lleva a la palabra y está, sí, acordate lo que dijo el Señor Jesucristo. Está el pasaje. Oh, sí, tenés razón, Verónica. Y ahí, gracias, Señor, por las cosas que me ha dado, porque ella es la que me ayuda a seguir el camino, ¿verdad? Tenemos aflicciones, tenemos problemas, lloramos, nos enfermamos, no queremos seguir, ¿verdad? Nos sentimos débiles. Todos somos, como dije, somos vasos de barro. No somos super cristianos, todos somos débiles y necesitamos dentro de la familia espiritual que nos enseñen, que nos disciplinen, que nos exhorten. Así estaba Filemón en la iglesia. Bueno, teniendo ese carácter como Filemón, podemos perdonar, ¿verdad? Pablo amaba a Filemón, tanto así que le dice mi amado hermano, oh amado hermano. Bueno, ¿por qué? Porque ese hijo lo había engendrado Pablo con la predicación del Evangelio. Los frutos del Evangelio. A veces predicamos el Evangelio y decimos, andás a saber si este se convierte, andás a saber si este algún día va a Cristo. Pero qué bueno, ¿verdad? Decir, vos sabés que aquella persona que vos le predicaste el Evangelio, a los 10 años, está sirviendo en tal lado. Ah, qué bueno. Bueno, así se sentiría Pablo, ¿verdad? Con Filemón. Filemón está actuando, está trabajando. Epafra le está diciendo, me vine tranquilo. Quedó Filemón allá en la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestido pues como escogido de Dios santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos
unos a otros y perdonándonos unos a otros, ¿alguno tuviera queja contra otro? Perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Bueno, Pablo venía preparando el corazón de Filemón para decirle, bueno, toca a ti, Filemón, ahora. Tú eres el que ayudas a los hermanos de la iglesia. Bueno, ahora te toca a ti, ¿verdad? Como dice el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros. Bueno, Pablo le manda esta carta a la iglesia de Colosa. Bueno, Filemón era miembro de la iglesia de Colosa, iba a escuchar, ¿verdad? Y ahora también venía la carta para Filemón, con Onésimo, con ese regalito, para Filemón. Y Filemón tenía que actuar, ¿verdad? Y sabía Filemón lo que decía Mateo capítulo 18, que lo vimos la otra vez. Bueno, ¿tú quieres que Dios te perdone? Perdona. Ahora, viene tu hermano a pedirte perdón y tienes que perdonar. Bueno, pequeñeces tenemos que perdonar nosotros. A Dios nosotros nos perdona grandes cosas. ¿Por qué son grandes cosas? Porque para nosotros, los cristianos, conocemos la palabra. Y cuando pecamos, no pecamos inconscientemente. Pecamos deliberadamente. Porque conocemos la palabra. Pecamos con plena conciencia que estoy pecando. Sabemos lo que es adulterio. Sabemos lo que es mentir. Sabemos lo que es chismear. Sabemos lo que es codiciar a una mujer. Sabemos lo que es murmurar, porque ya Dios nos ha enseñado. No hay que decir, ay Señor, pequé, perdóname. Si vos ves que pequé, y si pequé, porque no me di cuenta que pequé. No, eso es ser hipócrita, ¿verdad? Así van los fariseos, cuando iban delante de Dios. Ay Señor, mirá lo que yo hice, mirá, me congregué. Sí, gracias porque no soy como el mundo, no soy como esta religión. No, el publicano se golpeaba el pecho y decía, Señor, soy un pecador, un vil, soy malo y perverso. Soy malo, Señor, perdóname. Pero ese publicano iba a salir afuera e iba a perdonar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue justificado ese publicano. ¿Por qué fue justificado el publicano? Porque confesó el pecado, se apartó y perdonaba. ¿Se entiende? Bueno, perdonaba. Así también nosotros queremos ser justificados delante de Dios. Tenemos que perdonar. Como nos enseñó el Señor el domingo pasado. Vivimos una sociedad que nos enseña lo contrario. Una vez iba en el auto manejando y veía uno, iba en un auto y iba en una moto, perdón, y el auto en vez de frenar y esperar que pasara la moto, el auto se larga, ¿verdad? Perdía la preferencia, doblaba, y el de la moto iba tan malo, tan enojado porque el hombre se le largó adelante, y yo iba atrás, ¿verdad? Mirando, el hombre de la moto iba a los puñetazos pegándole al del auto porque no respetó, no frenó, ¿verdad? Y digo, pero qué horrible, el mundo como está, ¿verdad? No nos soportamos, no. El mundo está esperando un momentito para explotar, para insultar, para agarrarse a las piñas, vemos en los partidos de fútbol, ¿verdad? Están esperando un puntito para, ¡pum!, reventar a las personas y así andan las personas. ¿Por qué? Porque están llenas de estrés, están llenas de odio, de maldad, de engaño, como vimos en Romanos capítulo 3. Pero el cristiano es todo lo contrario. Debemos ser todo lo contrario, ¿verdad? Se te larga uno y uno lo mira y la carne, viste, nace, porque todos tenemos carne, ¿verdad? Pero el espíritu va a decir, perdona, deja, tenés razón, sí, tenés razón. Y uno, bien, pasa, frena, pasa, no, pero pasa. Muchas gracias, de nada, cortesía, ¿verdad? Y así el cristiano tiene que ser. ¿Por qué? Porque él está representando a Cristo en la tierra. Imagínense en Cristo peleando, ¿verdad? Porque le dieron el pan a aquel primero y a mí no me lo dieron. ¡Qué horrible! Y a mí no me dieron el pan, soy el Hijo de Dios y no me dan el pan a mí primero. ¿Se entiende? Bueno, el testimonio tenemos que cuidar, ¿verdad? Filemón era un hombre perdonador, que amaba a la iglesia, amaba la palabra de Dios, amaba a Cristo. Y también Dios lo estaba preparando para recibir a Onésimo y perdonar. Bueno, hermanos, Dios nos está preparando también a nosotros. ¿Para qué? Para parecernos a Él, para perdonar. Perdonar. Sí, a los hermanos tenemos que perdonar, sí. Cristo cuando estaba en la cruz, crucificado, ¿verdad? Los religiosos, los mundanos, los escupían, se reían de Él. Bueno, el que dijo, estos, Señor, Padre, estos no son míos. ¿Sabe qué? Abrir la tierra y que los trague. Me están escupiendo, estoy todavía sufriendo por ello, para salvarlos. Y mira, me están escupiendo. No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo hacemos los cristianos cuando un mundano viene, ¿verdad? Y no conoce a Cristo y actúa, ¿verdad? En contra de nosotros. Oramos, Padre, Él no sabe lo que hace. Perdónalo, ¿verdad? Tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Tenemos que ser perdonador como nuestro Padre es perdonador. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone también a nosotros. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es bien clara. Oh, Señor, ayúdanos a ser como nuestro hermano Filemón, a tener así ese corazón, a tener esos frutos del Espíritu. Ayúdanos a amar más tu palabra, a vivir más tu palabra, a amar más a los hermanos, no de palabras, sino en hechos y en verdad. Señor, tú has demostrado tu amor con hechos y en verdad, mandando a tu Hijo a morir por nosotros, Padre, a morir en aquella cruz, sufrir por nosotros, Padre amado, para que ahora nosotros seamos también esos sacrificios vivos, agradables, santos, Señor amado, para que en tu nombre se glorifique en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor amado, a ser perdonadores. Que la iglesia de Durazno, Señor amado, la iglesia reformada de Durazno sea perdonadora. Padre, y podamos reflejar al mundo y a otros cómo es Cristo, con nuestro carácter, porque sabemos perdonar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por seguirnos, por compartir, por orar. Por favor, continúen orando para poder predicar la palabra y que Dios se glorifique en los resultados. Continúen orando para que podamos saber perdonar, ¿verdad? Así como Dios nos perdona, nosotros también no guardar rencor, sino orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos maldicen, orar por ellos, bendecir por aquellos que nos maldicen y perdonar a nuestros hermanos cuando vienen y nos piden perdón. Y nos amémonos más los unos a los otros. Eso es lo que manda Dios, ¿verdad? Pero no un amor sentimental, sino un amor en hechos y en verdad. Muchas bendiciones y que pasen bien. Que Dios los bendiga.